Hoy en la entrevista pues nos acercamos también a hablar de la estación más calurosa del año que dispara el gasto de recursos hídricos por el turismo, las piscinas y los riesgos de los parques, jardines o cultivos. Aunque puede darse tormentas o borrascas puntuales, el verano es una época caracterizada por altas temperaturas y la falta de precipitaciones, y eso provoca también pues que haya un consumo excesivo de agua. Vamos a hablar con María José Martín, que es responsable de abastecimiento de agua de Promedio, a la cual saludamos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Víctor. Bueno, pues esto es totalmente cierto, ¿no? Porque aumenta el consumo de agua en verano, ¿no? Hay mucho despilfarro también, ¿no? Sí, pues ciertamente en verano tenemos un cambio de hábitos por el incremento de temperaturas, por este verano tan seco que tenemos, como bien has comentado, y desde luego que se incrementa pues el consumo del agua de forma sustancial. Aparte tenemos que tener en cuenta que en nuestra provincia, en la provincia de Badajoz, los meses de verano se produce un incremento poblacional muy significativo. Muchos familiares que viven fuera vienen a veranear, a pasar estos meses aquí. Entonces, bueno, el incremento en el consumo del agua se nota sustancialmente. O sea, ahí es un consumo excesivo, ¿no? Porque, como decías, hay datos, ¿no?, que demuestran sobre todo ese gasto que hay, que es excesivo, ¿no? Se debe a todas esas circunstancias que hemos numerado anteriormente, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, tenemos que tener en cuenta que en verano nos duchamos más, hacemos uso de las piscinas, tanto públicas como privadas, cosa que en invierno prácticamente no utilizamos. Tenemos que regar más las plantas de nuestras viviendas. En lo que son nuestras poblaciones hay que regar los parques y jardines, que a lo mejor durante el invierno no es necesario. Y bueno, también la agricultura necesita más agua. En nuestras poblaciones, las poblaciones gestionadas por Promedio, bueno, hemos hecho un estudio y ese incremento, ese dato es muy significativo. Estamos hablando de un incremento en torno al 44% en el consumo del agua que hacemos los usuarios del servicio. Haciendo el cálculo por habitante y día, llegamos a consumir hasta 164 litros por habitante y día, a diferencia de los 114 litros por habitante y día que consumimos en invierno. Es decir, tenemos un incremento muy importante, un incremento en torno al 44%. O sea que es muy excesivo, ¿no? Quizás el ahorro es vital aquí, ¿no? Aunque estén los pantanos llenos, pero sí debemos de tener algunos llenos, otros no, ¿no? Tenemos que tener pues conciencia, ¿no? Porque además se incrementa también la factura del agua, que al consumir más pues se paga más, ¿no? Efectivamente, Víctor. Como bien has dicho, independientemente que tengamos agua ahora almacenada, porque este año, bueno, como hemos comentado en alguna ocasión, hemos tenido un año muy generoso con las precipitaciones, y esto, bueno, ha ocasionado que nuestros pantanos se recuperen y mejoren bastante. Siempre debemos que hacer buenas prácticas con respecto al uso del agua que hacemos en el hogar. Por el agua siempre hay que ahorrarla para conservarla, no podemos despilfarrarla. Entonces, bueno, es fundamental que en nuestras viviendas, en el hogar, pues desarrollemos y hagamos pues buen uso del agua. ¿Qué consejo le da María José a esos ciudadanos en esta fecha en verano, y sobre todo el aumento de población que se registra, porque siempre pues vienen familiares de otras comunidades a pasar el verano y también existe ese incremento? Pero ¿qué consejo se le puede dar? Bueno, pues en nuestra vivienda, en el hogar, podemos poner en marcha muchas prácticas y muchas medidas para el ahorro del agua. Por ejemplo, en el aseo, podemos bañarnos en vez de ducharnos, tenemos que cerrar el grifo al lavarnos los dientes, podemos utilizar dispositivos de ahorro de agua en las cisternas. Por ejemplo, en la cocina, a la hora de cocinar, pues es preferible no lavar los alimentos pues bajo el chorro de agua. Podemos utilizar recipientes para lavar estos alimentos. En la medida de lo posible podemos reutilizar el agua que utilizamos en la cocina, pues por ejemplo, pues para regar las plantas.
también en el jardín, en los jardines y lo que es todo lo que es el riego de zonas verdes, ya no solo a nivel particular y doméstico, sino también a nivel público y municipal. Es muy importante tener buenas prácticas con respecto a las zonas verdes, por ejemplo, tener cuidado con el horario en el que regamos, que sea un horario nocturno, que no sean horas de mayor insolación. Es muy importante también que hagamos una buena selección de las plantas que tenemos, que sean plantas que no necesiten mucha agua y que sean acordes, bueno, con la climatología pues que tenemos en la zona. Podemos mejorar el riego utilizando sistemas de goteo en vez de utilizar sistemas de riego por baldeo y demás. Y bueno, también muy importante con respecto a las piscinas que comentábamos, este uso que hacemos en verano de las piscinas. Las piscinas no es necesario vaciarlas de un año para otro. La piscina podemos quedarla tapada durante el invierno y ese agua de un año para otro puede reutilizarse al inicio de la temporada de verano, pues utilizando los productos adecuados y teniendo la depuradora correctamente, y no es necesaria todos los años vaciarla y volverla a llenar. Uh-huh. El año hidrológico, María José, ha sido bueno, ¿no? Pero no se va a pasar en ningún momento necesidad de agua en ninguna población, creemos, ¿no? En este verano, ¿no? Bueno, este verano, afortunadamente, seguramente estemos bastante más tranquilos que, por ejemplo, el verano pasado, que tuvimos un verano muy complicado. Tuvimos un verano muy complicado porque las reservas de agua pues estaban bajo mínimos y, bueno, tuvimos incluso situaciones bastante complicadas para abastecer algunas de nuestras poblaciones. Este año, afortunadamente, con el invierno tan generoso que hemos tenido en cuanto a precipitaciones, se han llenado nuestros pantanos. Por ejemplo, la Albora de Castelar está por encima del 80%. Tiene una capacidad total de 3,2 hectómetros cúbicos y, bueno, está en torno a los 2,6, o sea que está en una situación muy, muy buena. La cuenca del Guadiana, por ejemplo, también ha recuperado mucho. Está en torno al 40%, tiene unos 3.700 hectómetros cúbicos almacenados. Y en Extremadura también la situación, en general, lo que es toda la suma de nuestros pantanos, estamos en una situación muy buena también comparado pues con el año pasado. Estamos por encima del 50%. O sea, este verano, afortunadamente, vamos a tener un verano relativamente tranquilo porque, bueno, las reservas de agua pues están en una situación muy buena y esto pues nos va a garantizar el abastecimiento sin ningún problema. Uh-huh. Sin ningún problema, y como ocurría en otros años, ¿no? Que es complicado porque la lluvia falta y muchas veces los pantanos pues no tienen ese agua y siempre se ponen en marcha mecanismos rápidos para que toda la población tenga ese agua, ¿no? Claro, sí. De hecho, bueno, por ejemplo, sin irnos más lejos, como comentábamos, el año pasado tuvimos situaciones de emergencia. Cuando no tenemos agua, el agua es un servicio, es un bien básico de primera necesidad. Podemos prescindir de muchas cosas en nuestros pueblos y ciudades y en nuestra propia vida, pero no podemos prescindir de agua. Entonces siempre tenemos que hacer ese abastecimiento a la población para cubrir estas necesidades básicas y vitales. Y realmente cuando no tenemos agua, desde luego que son situaciones complicadas. Lo que es la gestión del abastecimiento a las poblaciones se complica muchísimo. Tenemos que poner en marcha medidas de emergencia como han podido ser transferencias de agua de unos sistemas a otros, hacer pozos nuevos o hacer pozos más profundos. Y bueno, ya en medidas extremas hemos tenido incluso que hacer ya de una forma muy extrema, pues hacer reparto de agua embotellada. Esta situación ojalá no volvamos a vivirla o tardemos mucho tiempo en volver a vivirla, pero ciertamente en nuestra provincia, en nuestra zona, con las características climáticas que tenemos, en las que la sequía forma parte de nuestra climatología, la verdad, porque la sequía forma parte de nuestro clima, bueno, es muy importante que demos cobertura siempre a nuestras poblaciones con respecto al agua, que es tan importante. ¿Hay previsto alguna actuación de obras por parte de Promedio en próximas fechas en el entorno o en la provincia? Pues concretamente, con respecto a Zafra,
comentar que la Junta de Extremadura ha hecho una inversión muy importante en el sistema de abastecimiento de Los Molinos, que es el sistema de abastecimiento del que se abastece Zafra. Ha hecho una inversión de 2 millones de euros con una mejora en la potabilizadora muy significativa. Esta mejora consta, entre otras cosas, en la dotación de una toma flotante. Esta toma flotante, ¿qué nos garantiza? Esta toma flotante nos garantiza que siempre podamos coger el agua de mayor calidad del pantano, aun cuando está en niveles bajos. Esta toma flotante se ha hecho en el pantano de Los Molinos, pero bueno, Zafra también tiene conexión al pantano de Los Molinos, y luego la potabilizadora de Zafra también, se le ha hecho una dotación de un sistema de mejora por desinfección con ozono. Antes se utilizaba clorogas y cloro líquido, y en fin, se están haciendo actuaciones sobre todo para que podamos dar cobertura de abastecimiento de agua a nuestros pueblos en estas situaciones tan complicadas, porque cuando nos falta agua no solo tenemos un problema de calidad, sino que tenemos también no solo tenemos un problema de cantidad, tenemos también un problema de calidad, que es precisamente para lo que se han hecho estas mejoras en el sistema de abastecimiento de Los Molinos. Uh-huh. María José Martín, responsable de abastecimiento de agua de Promedio, pues muchas gracias por haber estado en los micrófonos de Radio Emisoria, y esperemos sobre todo que nos concienciemos entre todos que hay que ahorrar el máximo agua posible y desperdiciar la mínima, solucionar esas averías que sin lugar a dudas pues también se pierde mucha agua por parte de los ciudadanos en los hogares, etcétera, y sobre todo ese despilfarro que en muchas ocasiones hacemos que no se debe hacer. Así pues, agradecerte que hayas estado aquí en Radio Misur. Muchas gracias a ti, Víctor. Buenas tardes. Buenas tardes.